¿Estás dispuesta a sacrificar por seguir al Señor? Como discípulos de Jesucristo, queremos obedecer los mandamientos y seguir firmemente en la senda de los convenios. Sin embargo, la vida nos da pruebas que nos pueden fortalecer la fe o nos pueden debilitar. Depende en dónde pongamos el corazón. Bienvenidas a un nuevo programa de Mujeres de Fe. Hoy hablaremos de Saría, la esposa de Ley. Sabemos que ella vivía en Jerusalén, tenía 4 hijos varones: Lamán, Lemuel, Sam y Nefi. En ese momento no se mencionan mujeres, pero Nefi más adelante sí menciona a sus hermanas, no cuántas, pero sí las menciona. Ellos vivían en su propia casa, era una familia próspera, una familia muy, digamos que en buen estatus, quienes digamos que vivían tranquilamente hasta que Ley comienza como profeta del Señor a llamar al pueblo de Jerusalén, que había caído en una iniquidad, a arrepentirse. Entonces, cuando él comienza a predicar, el pueblo se enoja y empieza a buscarlo para matarlo. Su propio hijo Nefi resalta como importante que supiéramos en el primer versículo del libro de Mormón: yo, Nefi, nací de buenos padres. Esto nos da una idea de cómo eran Saría y Ley como padres. Recordemos la función de él como profeta. Era un hombre que realmente se esforzaba por estudiar las escrituras y por enseñar a sus hijos acerca del Salvador, acerca del Evangelio, y procuraba que tuvieran una familia dentro del Evangelio como tal. Una vez a Ley comienzan a perseguirlo para matarlo, pues obviamente Saría se preocupa muchísimo porque la vida de su esposo corre peligro. Y un día llega Ley a decirle a su esposa que recibió una revelación del Señor donde se le dice que debe abandonar su casa, que debe abandonar absolutamente todo, simplemente tomar a su familia, tomar provisiones e irse al desierto. Saría, como siempre, lo apoyó. Ella fácilmente pudo haberle dicho por qué tengo que abandonar mi casa, por qué tengo que irme, por qué tengo que dejar absolutamente todo, porque más bien tú no dejas de predicar y ya, asunto arreglado. Pero no, ella no se rehusó, sino que ella simplemente lo apoyó y salieron todos para el desierto. Los únicos que se opusieron obviamente fue Lamán y Lemuel, que eran los hijos mayores. Las experiencias que tuvo que vivir Saría en el desierto no fueron las mejores. Simplemente recordemos, ella está en Jerusalén, vive muy bien, y de un momento a otro se encuentra en el desierto. Imagínense, en temperaturas tan extremas. Ellos tenían que caminar muchísimo, luego tenían que asentarse en algún lugar, descansaban pero seguían para luego llegar a un lugar y ya quedarse un poco más de tiempo. Entonces no era tan fácil. Ya ella era una mujer mayor y tenían que afrontar unas caminatas muy largas bajo el sol. Una de las mayores pruebas de fe que tuvo que vivir Saría fue cuando sus hijos tuvieron que regresar a Jerusalén a recuperar las planchas de bronce. Era un mandamiento del Señor. Y sus 4 hijos regresaron a Jerusalén, la ciudad donde habían intentado matar a su esposo. Además, Saría sabía que el desierto tenía sus propios peligros. ¿Qué será de mis hijos?, ella podría preguntarse. Ella temía muchísimo perderlos y llegó a tal punto que se angustió tanto que ella realmente se sentía muy mal, y hubo un momento en que era tanto el miedo que sentía de que sus hijos hubiesen muerto porque no regresaban, que ella se quejó ante su esposo Ley. Simplemente pensemos que cuando nuestros hijos salen de casa a un lugar que no sabemos, pues nosotros nos quedamos con incertidumbre de qué va a pasar. Lo mismo le pasó a Saría. El viaje más o menos tuvo que demorar un poquito más de un mes. Ustedes se imaginan eso, ¿no? Saría con esa preocupación de qué podría pasar en Jerusalén, qué podría pasar en el desierto. Pasaban los días, pasaban las semanas y ella no tenía noticias.
yo me imagino que ella de pronto se levantaba y miraba hacia el horizonte a ver si podía ver a sus hijos, o hasta cuando hubiese luz, ella miraba con la esperanza de ver a sus hijos. Entonces entra en una angustia que simplemente se queja contra Ley y le dice que, que por culpa de él tuvieron que salir de Jerusalén, que por culpa de él ella ha perdido a sus hijos. Sin embargo, Ley la consuela, le da palabras de fortaleza para que ella se tranquilice un poco. Pero tanto es la angustia de ella que inclusive cuando ve llegar a sus hijos, ella siente, dice las escrituras, que se regocijó en extremo. Imagínense ustedes la emoción de Saría al ver nuevamente a sus 4 hijos sanos y salvos. Y cuando volvimos a la tienda de mi padre, se llenaron de gozo, y mi madre se consoló. Y ella habló diciendo: ahora sé con certeza que el Señor ha mandado a mi marido que huya al desierto. Sí, y también sé de seguro que el Señor ha protegido a mis hijos, los ha librado de las manos de Labán y les ha dado el poder para llevar a cabo lo que el Señor les ha mandado. Y según esta manera de hablar se expresó ella. Esta experiencia tan difícil que tuvo que vivir Saría la fortaleció en el Señor y la hizo firme al punto de que ella manifiesta que supo con certeza que el Señor realmente había protegido a sus hijos y les había ayudado a obtener las planchas de bronce. Y desde ese momento en adelante ella nunca más volvió a quejarse, nunca más volvió a dudar, porque como ella misma dice, tenía la seguridad, ¿sí? La seguridad de que el Señor realmente había llamado a su esposo como profeta y que ellos estaban sirviendo al Señor y que ellos iban a ser protegidos durante todo el camino que fueran a la tierra prometida. Realmente Saría fue una mujer muy valiente al afrontar un viaje de 8 años. Imagínense ustedes, una mujer ya madura, tener que caminar, como digo yo, de pronto montar en el camello en algunas ocasiones. Hubo que hacer sacrificios, tales como comer carne cruda, aguantar temperaturas extremas y sobre todo sufrir la desobediencia y la rebeldía de sus hijos mayores. Esta tal vez fue una de las pruebas más dolorosas para ella como madre. Y podemos preguntarnos hasta qué punto estaríamos nosotras dispuestas a renunciar a nuestras comodidades por seguir al Señor, y qué tan dispuestas estamos en sacrificar para poder obedecer la voz del Señor. Además de eso, que ella queda en embarazo en 2 ocasiones. Ella tiene 2 hijos que son Jacob y José. No nos podemos imaginar cómo sería, digamos, el nacimiento de los niños, pero sí creemos que no fueron en las condiciones más óptimas, ¿cierto? Las facilidades que tenemos hoy en día nosotras las mujeres. Ella tuvo que enfrentar, digamos que todas las adversidades, pero creo que una de las más difíciles también que ella vivió fue la rebeldía o la iniquidad de sus hijos mayores, ¿sí? Porque ellos odiaban a Nefi, ellos siempre trataban de mirar cómo le hacían daño y querían cómo sacarlo del camino. Eso le generó muchísimo dolor a Saría. Después de pasar 8 años en el desierto, entonces finalmente Nefi construye el barco donde ellos entran y se echan a la mar para ir a la tierra prometida. Este viaje fue muy difícil para Saría y su esposo, a causa de la rebeldía y el enojo de sus hijos mayores, quienes maltrataron a Nefi, lo amarraron y lo dejaron varios días en medio de una tormenta sin fin. Saría y Ley estaban muy ancianos, y fijémonos cómo Nefi se siente tan triste, tan angustiado, que él escribió: y a causa de su dolor y mucha pena y la iniquidad de mis hermanos, llegaron casi al punto de ser llevados de esta vida para volver a su Dios. Sí, sus cabellos blancos estaban a punto de ser depositados en el polvo. Sí, hasta estuvieron a punto de ser sepultados con dolor en las aguas. Y también Jacob y José, siendo jóvenes todavía y teniendo necesidad de mucho sostén, se acongojaron a causa de las aflicciones de su madre. Era tanta la iniquidad de Lamán y de Lemuel, y ya para ese momento pues estaban los hijos de Ismael, que habían 2 que estaban con sus esposas. Ellos causaron tanto dolor
en Saría y en Leí, que prácticamente ellos se enfermaron, ¿sí? Ese sufrimiento que ella tuvo como madre al ver a sus hijos desviarse, al verlos tener palabras de odio hacia su hermano y de querer matarlo, pues eso tiene que dolerle mucho a una madre. Y también que ellos lanzaran también juicios y lanzaran amenazas contra su propio esposo, contra su propio padre. Sabemos que uno de los sufrimientos más grandes de una madre es ver a sus hijos desviándose del camino del Señor, cuando hay contenciones entre los mismos hermanos. Pero imaginémonos nosotros lanzar amenazas de muerte. Eso es una tragedia para cualquier madre. Y ella tuvo que afrontar todo eso. Afortunadamente tenía unos hijos que eran muy buenos, que ellos sí seguían las sendas del Señor, que eran muy respetuosos, muy amorosos. Entonces ella se regocijaba en esos hijos. De alguna manera compensaba el dolor y la amargura que le causaban sus hijos mayores. Como podemos ver, la vida de Saría tuvo sus altibajos, pero ella, una vez fortaleció su fe en el Señor, se mantuvo firme y obediente. ¿Y qué gran lección podemos aprender de ella? Ella aprendió a confiar en el Señor, aprendió a confiar en las revelaciones que recibía su esposo, y también ella fortaleció a su familia aún en su vejez, ¿sí? Esto nos lleva a pensar que nosotros vivimos, como siempre he dicho, situaciones muy similares, pero también podemos ser la fortaleza de nuestra familia. Pero para eso necesitamos fortalecer nuestra propia fe, ¿sí? La fe se fortalece a través de las cosas que vamos haciendo, pareciéndonos más al Salvador. Que podamos meditar en esas cosas que hemos aprendido de Saría, para que nosotros mismas podamos fortalecer nuestro testimonio acerca del Salvador. Que Él no nos deja solas. Él nos levanta esas rodillas caídas. Él nos seca nuestras lágrimas. Él sabe las situaciones que nosotras estamos afrontando. Y si nosotros podemos fortalecer la fe en Él, nuestra vida tendrá un poco más de paz. En medio de las adversidades que estamos viviendo, en medio de las dificultades o los desafíos que tengamos, si nosotras logramos fortalecer esa fe en nuestro Salvador Jesucristo, llegaremos a ser mujeres de fe que inspiran.